Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este evento telemático para la presentación del libro Los Derechos Fundamentales y sus Restricciones, Constitucionalismo Comparado y Jurisprudencia Interamericana. Le pido al señor secretario se sirva a leer el orden del día. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, presentación de la obra Los Derechos Fundamentales y sus Restricciones, Constitucionalismo Comparado y Jurisprudencia Interamericana, del académico Dr. Jesús María Casal Hernández. Programa: apertura del acto a cargo del presidente Dr. Humberto Romero Musi. Palabras del académico Dr. Carlos Ayala Corao. Palabras del profesor Augusto Martín de la Vega. Palabras del autor de la obra, académico Dr. Jesús María Casal. Tiene la palabra el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Dr. Humberto Romero Musi. Señoras y señores, colegas individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, señor profesor don Augusto Martín de la Vega, señora Annette Schwarzbauer, señoras y señores profesores, queridos estudiantes, estimados todos. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales se complace en patrocinar la presentación del nuevo libro de uno de sus más destacados numerarios. El profesor Jesús María Casal Hernández no necesita presentación. Se le reconoce como uno de los constitucionalistas más connotados del país, un consagrado defensor del Estado de Derecho y de la lucha por los derechos humanos en Venezuela. Esta introducción nos compromete con la identificación de algunos de los muchos aciertos que concurren a esta obra, pero por sobre todo es una oportunidad para resaltar el valor institucional y el vigor de la productividad de los académicos de ciencias políticas y sociales en los tiempos que corren. Hoy, Jesús María nos aporta una nueva publicación de vital importancia para la eficacia de los derechos y la vigencia de nuestras convulsionadas y maltrechas democracias, los derechos fundamentales y sus restricciones, constitucionalismo comparado y jurisprudencia interamericana. En su nueva obra analiza el denominado control democrático de las restricciones a los derechos fundamentales o a los derechos humanos, a la luz de los criterios desarrollados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, insistiendo en el indefectible enfoque multidisciplinar del concepto de derechos fundamentales en la medida que no es patrimonio exclusivo de algún ordenamiento jurídico y que pueden abordarse desde la perspectiva de la teoría de la Constitución, como de la teoría de los derechos fundamentales, así como desde las fuentes y pautas interpretativas del derecho internacional de los derechos humanos. Ya lo advertía Norberto Bobbio en 1964, que el problema grave de nuestro tiempo respecto a los derechos humanos no es el de fundamentarlos, sino el de protegerlos. El problema que se nos presenta, en efecto, no es filosófico, sino jurídico, y en un sentido más amplio, político. No se trata de saber cuáles y cuántos son estos derechos, cuál es su naturaleza y su fundamento, si son derechos naturales o históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que sean continuamente violados a pesar de las declaraciones solemnes. El primer y principal acierto de esta nueva obra de Jesús María Casal consiste en señalar descarnadamente que toda concepción de los derechos humanos que se asuma depende del alcance que puedan tener sus restricciones. Reflexiona sobre la multifuncionalidad de los derechos fundamentales bajo el ángulo de sus limitaciones, las cuales deciden finalmente los alcances de la defensa efectiva de esas libertades. Advierte, cito, que a menudo los esfuerzos por preservar los derechos constitucionales o internacionalmente proclamados se centran en la fijación generosa de los contornos y se deja al lado o en un segundo plano la definición de las condiciones de cualquier intento estatal de imponer limitaciones a los derechos reconocidos. La comprensión que se tenga de los derechos y de sus limitaciones determina en mucho
el significado real que ellos habrán de ostentar en la vida individual y social. Fin de la cita. Para este fin, Casal complementa su enfoque sobre el control de validez de las restricciones sobre derechos humanos desde el prisma de la democracia o de la sociedad democrática en los sistemas regionales de protección de derechos humanos, y con ello sienta las bases para un discurso constitucional transnacional. Nos sugiere que los criterios para determinar los ámbitos protegidos de los derechos se amplifican cuando su identificación y el subsecuente análisis de razonabilidad o de ponderación de las limitaciones respectivas se produce mediante el diálogo racional con otros sistemas normativos. Ello es definitivamente así, porque el derecho internacional de los derechos humanos es un agente democratizador que fomenta la expansión y la adopción de la idea de democracia como forma de gobierno dentro de los estados, y en sentido contrario, la extensión de la democracia entre los estados promueve la democratización internacional. Es a través de su relación y con el respeto de los derechos humanos que la democracia se convierte en un valor en alza. Allí radica también el valor de este libro, al plantear que las autoridades nacionales asuman sin ambages el control ejercido por los órganos de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, con su metodología, con su técnica argumentativa y con la razonabilidad de la ponderación que hayan realizado, y viceversa, que los tribunales regionales observen, se hagan eco y retroalimenten de las decisiones adecuadas al interior de estos estados. Finalmente, la obra del académico Jesús María Casal no puede ser más oportuna y necesaria en nuestra dolida Venezuela. Es un bálsamo de esperanza frente a la tragedia institucional que nos agobia degenerativamente desde hace más de 20 años. El país está urgido de reivindicar la plena vigencia de todos los derechos humanos de su población. La situación de crisis humanitaria compleja así lo confirma. Su expresión más actual está documentada con horror en el informe conclusivo de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, presentado recientemente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Del mismo modo, debemos enfrentar los peligros de la banalización y la relativización del discurso sobre los derechos humanos, que conducen a una disminución progresiva de su sentido y de su relevancia. El ejemplo más patético lo apreciamos con la indignación de la pretendida ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos. Este es el intento retórico más reciente del régimen para apropiarse del prestigio de los derechos humanos para encubrir el decisionismo y la arbitrariedad. Señoras y señores académicos, el compromiso académico implica responder a las exigencias del reconocimiento y de la distinción que éste supone. Las instituciones de prestigio se fortalecen a través de la capacidad y la obra de sus miembros, respaldada por la tradición que caracteriza a cada una de ellas. Por eso, la nueva obra de Jesús María hace gala de la principal obligación institucional de esta corporación y de sus integrantes, sin duda la más grata y la más vivificante, la de mantener la llama del conocimiento reflexivo en los juristas y científicos sociales para que el derecho evolucione y se perfeccione como un instrumento para alcanzar fines sociales valiosos como la seguridad jurídica, la justicia y la legitimidad del poder. Para terminar, quiero expresar mi agradecimiento a la Facultad de la Universidad, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, en la persona del profesor don Augusto Martín de la Vega, la Fundación Konrad Adenauer, en la persona de su directora, la señora Annette Schwarzbayer, y finalmente a la Fundación Universitas por coauspiciar el libro que hoy presentamos y esta transmisión telemática. Señor profesor Jesús María Casal, lo felicito por su bien logrado estudio sobre los derechos fundamentales y sus restricciones, constitucionalismo comparado y jurisprudencia interamericana. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales se enorgullece de sus logros, le augura más éxitos como este y lo compromete a seguir dando mucho más de lo mucho que ya nos ha dado. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el académico doctor Carlos Ayala Corao. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Presidente de nuestra Academia de Ciencias Políticas y Sociales, a los miembros que nos acompañan en esta sesión, al profesor Augusto Martínez de la Vega, a la doctora Annette Schwartz y a María Cristina Funch de la Fundación Konrad Adenauer, y al público en general que está escuchándonos hoy en la presentación de este libro del profesor Jesús María Casal Hernández, Los derechos fundamentales y sus restricciones, constitucionalismo comparado y jurisprudencia interamericana. El autor es un autor muy especial y muy querido dentro de la comunidad jurídica venezolana, iberoamericana y ahora más allá de ella también pues europea y alemana en especial. Es nuestro individuo de número 8 de esta academia. Es un abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en 1988 con una mención summa cum laude. Y esto lo menciono de manera especial porque Jesús María fue mi alumno en su quinto año, a pesar de la relativa poca diferencia de edad que nos llevamos, pero tuve ese honor de haber podido ser su alumno ya en quinto año. Y con posterioridad, Jesús María Casal obtuvo un título de doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Pero aparte de eso, ha tenido una carrera brillante como jurista, decano de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, Universidad Católica Andrés Bello, y director de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesor de la universidad, profesor visitante en varias universidades, en este momento en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional Público en Alemania. De tal manera que es un autor muy querido, como les dije, en el ámbito venezolano, en el ámbito iberoamericano y ahora también europeo. El tema que nos plantea Casal en este nuevo libro es un tema fundamental dentro del derecho y dentro de las ciencias sociales en general. Es el tema de los derechos fundamentales, y es un tema no acabado, que el doctor Casal nos hace una síntesis en este libro. Porque, ¿por qué digo no acabado? Porque aparte de que los derechos son un tema en continuo desarrollo desde los orígenes mismos de la humanidad, este es un tema que ha sido abordado o en su dimensión constitucional, de derecho interno, de constituciones, de jurisprudencia constitucional, y por allí originalmente se fueron muchos constitucionalistas. O, de otro lado, el tema de los derechos ha sido abordado de manera exclusiva como un derecho internacional de los derechos humanos, con base en los instrumentos internacionales, en esas constituciones internacionales, como le llaman algunos autores, y la jurisprudencia de los tribunales internacionales. De allí que el reto de un libro como el que nos presenta Casal es complementar la dimensión constitucional con la dimensión internacional. No pensar, por ejemplo, como lo propone la tesis del libro, que el derecho a la vida, como cualquier otro derecho, son dos derechos, un derecho constitucional y un derecho internacional o derecho humano, sino que tiene que haber una convergencia precisamente no solamente en el derecho interno, porque son derechos constitucionales fundamentales que están en la cúspide del ordenamiento jurídico interno, sino porque además el Estado como un todo tiene una obligación bajo los tratados en materia de derechos humanos de respetar, de garantizar y de proteger a las personas estos derechos. De tal manera que los derechos tienen, por decirlo así, esa doble fuente normativa, constitucional e internacional, y esa doble fuente jurisprudencial. Es un tema de la jurisprudencia constitucional y es un tema de la jurisprudencia internacional de los tribunales en materia de derechos humanos. Y eso es lo apasionante de una obra como esta, un análisis que hace años ya Diez Picasso en España había propuesto
la imposibilidad de ver unidimensionalmente los derechos hoy en día y darle esa complementariedad. Esa temática entonces es abordada primero en esa perspectiva comparada, una perspectiva comparada que nos propone Casal de encontrar las interpretaciones de esos derechos, no solamente en un derecho nacional, sino un derecho comparado constitucional, un jus comune constitucional, como lo proponía Peter Haberle, pero además en un jus comune internacional. Ahora, para esto, Jesús María Casal nos propone que para estudiar los derechos en esta dimensión se requiere, en primer lugar, conocer los contenidos, los contornos y los contenidos de los derechos. Y en segundo lugar, los límites aceptables a los derechos. Es decir, en general podríamos decir que derechos absolutos, no sujetos a límites, prácticamente no existe ninguno, porque siempre puede haber algún límite aceptable, pero sobre todo cuáles son esos límites aceptables, hasta dónde puede llevarse, y sin tocar el contenido y mucho menos el contenido esencial. Y en eso la cita a Robert Alexy es muy importante sobre el equilibrio de las distintas funciones de los derechos. Es decir, los derechos no solamente afirman una libertad, no solamente afirman un espacio de actuación del individuo, de la persona, sino que al mismo tiempo, por un lado, son una barrera al poder del Estado, son una cerca, son un muro a la penetración del poder del Estado, pero en sentido positivo, y esto lo vemos no solamente en los derechos económicos, sociales y culturales, sino también en los derechos civiles o individuales, son también un mandato de actuación del poder. El Estado ya no solamente es pasivo, sino que tiene que crear condiciones en un momento dado para que esto se lleve a cabo y se pueda no solamente respetar, sino realizar ese derecho. En cuanto a las limitaciones a los derechos en el ámbito internacional, el libro del profesor Casal propone una panorámica, yo por lo menos no la había visto antes hecha de manera tan comprensiva, de la teoría de la limitación de los derechos en la jurisprudencia interamericana. Es decir, ya luego de que sale del aspecto constitucional, y en esto voy a centrar mi tiempo que me queda, el libro propone las limitaciones aceptables a los derechos en la jurisprudencia internacional. Los límites a los derechos, como nos ha dicho Luigi Ferrajoli, son los límites de los límites. Es decir, el hecho de que un derecho en su formulación se someta a los límites que establezca el Estado y se establezcan algunos fines, bien común, seguridad, sanidad, no implica que eso es una especie de cheque en blanco para que el Estado pueda, con base en ese concepto jurídico indeterminado, hacer una invasión en la regulación del derecho que llegue incluso a vaciar el derecho. Entonces, encontramos en la jurisprudencia interamericana, como nos lo ilustra el profesor Casal, las disposiciones que aclaran que se trata no de limitaciones al derecho per se, sino al goce y ejercicio del derecho, tal y como ha sido desarrollado en las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho precisamente que esas limitaciones excluyen de plano que por medio de limitaciones se puede hacer una supresión de los derechos. La supresión está prohibida expresamente por el artículo 29A de la Convención Americana. De tal manera que la limitación de los derechos, como lo afirma Casal, no puede conducir a su eliminación. De nuevo, con la excusa de limitar un derecho, vaciar un derecho. Y para ello resulta particularmente ilustrativo el artículo 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a la cual los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás
por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Ese parámetro de sociedad democrática va a ser fundamental en el sentido de que el artículo 30 de la Convención Americana, como lo ilustra Casal, exige que esas limitaciones no solamente se lleven a cabo por ley, ley en sentido material de su contenido, ley en sentido formal del órgano del cual emana, y en ese sentido la invocación de la opinión consultiva sobre las leyes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos es muy importante. Cuando se hace referencia a la ley, no se hace referencia a cualquier acto jurídico del Estado, ni siquiera con rango legal, sino a los actos que emanan de los parlamentos, de los órganos electos popularmente a través de los procedimientos constitucionales, de los representantes electos y, por supuesto, con los procedimientos ulteriores. Ahora, la Corte Interamericana de allí ha concluido algo que no solamente es relevante, sino que es una definición de cómo interpretar los derechos y que ha dividido muchas de las escuelas constitucionales y los debates entre originalistas, textualistas, historicistas y los que tienen una tesis más de adaptación, actuación, la Constitución o el Tratado Internacional como un living instrument, como un instrumento en evolución, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a los valores predominantes en una sociedad. La Corte ha llegado a la conclusión que con base en la Convención Americana, la interpretación que se puede hacer de un derecho y de una limitación no puede dar como consecuencia un sentido restrictivo, excluyente de categoría. El derecho normado, inclusive el derecho convencional, no es un derecho acabado. Allá hay conceptos y palabras que van a seguir evolucionando por las décadas, por los siglos. Así, por ejemplo, encontrar en el artículo 12 de la Convención que las limitaciones a la privacidad de las comunicaciones y la protección de la privacidad, dice, de las comunicaciones telefónicas, como lo ha encontrado la Corte en el caso Etcher, pues eso va más allá de la palabra telefónica, cualquier tipo de comunicación escrita e inclusive hoy en día, ¿por qué no?, tecnológica. En segundo lugar, ejemplos que nos trae el libro como del contenido del derecho de propiedad, que no dice nada del texto de la Convención, y ese sentido expansivo del derecho ha llegado a incluir dentro del artículo 21 convencional todo patrimonio de una persona, todo patrimonio material e inmaterial. O, por ejemplo, encontrar en el artículo 21, que solamente nos habla del derecho de propiedad, de uso y goce, en el sentido tradicional de la palabra, en la jurisprudencia de la Corte, encontrar el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios, sobre sus tierras comunales, o encontrar en el derecho a la libertad de información como el derecho de buscar, recibir y divulgar todo tipo de información, ideas y opiniones, un derecho de acceso a la información pública, como en el caso Claude Reyes. De allí entonces que el libro nos trae una serie de ejemplos sobre esa implicación de la lectura expansiva y dinámica de un instrumento sobre los derechos. El libro debate un tema muy importante y el relativo a la titularidad de los derechos humanos. Hay sistemas como el europeo, donde a partir del protocolo 8 y 9 se permite una inclusión de las personas jurídicas como titulares de derechos, cosa que no ha ocurrido en el sistema interamericano, pero que con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha habido una lectura bidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Hay titularidades de derechos que tenemos directamente, como el derecho a la vida, como el derecho a no ser torturado, pero también como el derecho de propiedad o la libertad de expresión, pero hay derechos que ejercemos a través de personas jurídicas, un derecho instrumental, como por ejemplo el derecho a asociarnos, lo ejercemos a través de la asociación, el derecho a sindicalizarnos, lo ejercemos a través del sindicato, de tal manera que anulando el sindicato, que es una persona jurídica, se afecta al derecho.
de la persona humana. Y eso es un debate muy importante sobre el cual la Corte Interamericana no solamente tiene jurisprudencia contenciosa, la última y más acabada en el caso Marcel Granier y otros, el cierre de RCTV en Venezuela, sino tiene inclusive una opinión consultiva sobre el particular. Bueno, cerrando sobre el particular, porque como ven es muy rico el libro y es imposible hacer comentarios sobre todos sus aspectos, la propuesta central entonces es cómo leer los límites de los límites, cómo leer los límites respecto a los contenidos esenciales y cómo hacer un test respecto a qué límites son aceptables y en qué momento los límites se convierten en inaceptables. Bueno, para ello, en la jurisprudencia interamericana que estudia y va incluyendo en varias dimensiones el profesor Casal, para ello es necesario hacer un test tripartito conforme a la evolución de la jurisprudencia interamericana y que tiene varios casos, Mauricio Herrera, Kimmel, Luzón, Chaparro, es decir, hay por lo menos una veintena de casos donde se va leyendo los límites aceptables y un test que propone la Corte Interamericana para juzgar, para analizar los límites a los derechos y si esos límites son aceptables. Y ese test tripartito básicamente comprende en primer lugar la necesidad de que las limitaciones a los derechos sean hechas por ley, como dijimos, material y formal. En segundo lugar, que los fines bajo los cuales se va a limitar o imponer una restricción al derecho, desde una privación de libertad o la utilización del derecho penal, por ejemplo, en materia de posibles excesos y responsabilidades en materia de libertad de expresión. En segundo lugar, ese fin tiene que ser legítimo. Y los fines, como lo va estudiando Casal, esos fines están a veces contenidos expresamente en una cláusula de un derecho específico, bien común, seguridad, o a veces está en una cláusula general de la Convención como los derechos de los demás o los límites aceptables en una sociedad democrática. Pero en tercer lugar, y aquí es donde normalmente se concentra más el análisis de la Corte y yo encuentro fascinante este test aplicado a casos concretos. Bueno, esos medios, en tercer lugar, el test de necesidad, proporcionalidad y adecuación, que es un test, como lo ilustra Casal, es un test utilizado en la jurisprudencia constitucional. Es un test que inclusive prácticamente es aportado por la jurisprudencia constitucional alemana, recogido casi simultáneamente por la jurisprudencia de la Corte Europea y hoy en día utilizado por prácticamente todos los tribunales constitucionales y todos los tribunales internacionales. Entonces, esos medios hay que atender en primer lugar si es necesario, si hay un imperativo de necesidad de utilizar ese medio con una comparación de conceptos. ¿Es ese medio necesario? Y en contraposición, ¿hay alguno que restringe en menor medida ese mismo derecho? Optemos por el que menor restringe ese derecho. Luego, ese test debe incluir la adecuación y razonabilidad, una especie de justificación material de toda limitación a un derecho. Y allí precisamente la proporcionalidad abarca ese análisis de adecuación, de necesidad a una sociedad democrática y ha llevado en muchos casos, más reciente en un caso venezolano, Tulio Álvarez, a hablar de la inconvencionalidad. Ya la Corte aterriza su evolución jurisprudencial que alguna vez dio un vaivén en el caso Memory, sobre la inconvencionalidad de la utilización del derecho penal como primera alternativa para hablar de responsabilidades ulteriores en materia de libertad de expresión. Pero al mismo tiempo, ese test permite en algún momento dado, fíjense ustedes, esto es muy interesante, en dos casos electorales. En un primer caso electoral, Yatama
respecto a la postulación de candidatos en territorios indígenas para cargos de elección popular, la legislación nicaragüense exigía que tuvieran que ser postulados por los partidos políticos. Solamente por postulación de partidos políticos se puede, digamos así, postular un representante. En ese caso concreto, esa restricción del derecho político de ser electo a través de elecciones universales, periódicas, transparentes y libres, se consideró que era innecesario en una sociedad democrática, dado que los pueblos indígenas y su cosmovisión en el ámbito local puede llevar en algún momento dado a que no sea el partido político el método idóneo de postulación debido a sus costumbres y sus tradiciones. Es decir, puede ser un mecanismo, pero no puede ser el único. Y basado en esa alternativa, Castañeda propone en México, a nivel nacional, que la exigencia de su candidatura presidencial solamente a través de partidos políticos, y se le había rechazado en México, esto ya cambió con los años, pero se le había rechazado porque no estaba postulado por un partido político, era una violación de la interpretación de los límites aceptables a los derechos políticos bajo el 23 de la Convención. Y allí la Corte llega a otra conclusión porque dice, bueno, aquí en las circunstancias que estamos hablando ya es diferente a nivel nacional. A nivel nacional, inclusive hace una visión panorámica de lo que son las postulaciones presidenciales a nivel nacional en el hemisferio y tenemos distintas alternativas. Aquí, si se impone el partido político, no se estaría violando costumbres, tradición, ni se estaría restringiendo. De tal manera que se llega con un razonamiento y un análisis del marco conceptual y valorativo de que no es necesario en una sociedad democrática que las postulaciones presidenciales tengan que ser abiertas. Curioso, porque después de este fallo, la Corte Interamericana, México va a cambiar precisamente su mecanismo de postulación presidencial. Bueno, terminando, este es un libro fascinante, permite ver la evolución en la lectura de los derechos, del contenido esencial de los derechos, su vinculación. Por supuesto, yo estoy viendo un capítulo del libro que es en la jurisprudencia internacional, hace un recorrido también por algunos aspectos de la jurisprudencia europea y de cómo deben ser las pautas de interpretación del contenido esencial de los derechos, por un lado, y luego de los límites aceptables y cómo hacer un test para determinar cuando un límite es aceptable. El test tripartito, como les dije, de ley material y formal, de fin legítimo y de proporcionalidad, que incluye todo este análisis que hemos visto. En fin, es muchísimo más de lo que les puedo contar en estos breves minutos. Quiero felicitar al profesor Casal por esta, yo la llamaría nueva obra, a pesar de que es ampliación de una anterior, pero por esta nueva obra y decirle que me siento muy orgulloso de nuevo de su aporte a la bibliografía jurídica, ahora ya no solamente venezolana, sino internacional, sobre los derechos, porque no solamente sobre derecho constitucional, no solamente sobre derecho internacional de los derechos humanos, de los derechos. Así que felicitaciones y bienvenida hasta ahora, profesor Casal. Damos las gracias al académico doctor Carlos Ayala Corao. Ahora la Academia de Ciencias Políticas y Sociales tiene el gusto de presentar a don Augusto Martín de la Vega. Don Augusto Martín de la Vega es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con premio extraordinario de doctorado. Es profesor de Derecho Constitucional y director del Departamento de Derecho Público General de la Universidad de Salamanca. Es autor, entre otras obras, del libro La Sentencia Constitucional en Italia, publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Tenemos el gusto de dar el derecho de palabra a don Augusto Martín de la Vega. Buenas tardes desde España. No sé si se me oye bien y se me ve más o menos, sí, ¿verdad? Perfectamente. Sí. Muchas gracias. Es un honor para mí encontrarme con ustedes aquí en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
y lo primero que tengo que darles es las gracias por, en primer lugar, por permitirme estar otra vez, siempre es un placer, por conectar de nuevo con la comunidad venezolana y con la comunidad jurídica venezolana, y también por poder colaborar mínimamente en la presentación de este libro del profesor Jesús María Casal, aunque veo que aparezco como Belencita, que es el nombre de mi hija pequeña y a la que tendré que pedir explicaciones. No les voy a contar a ustedes quién es el profesor Jesús María Casal, pero sí quiero contarles algo de cómo le vemos desde aquí, rápidamente. Para nosotros, el profesor Jesús María Casal es también un jurista algo español y algo alemán, aunque sea fundamentalmente un jurista venezolano. Como muchos de ustedes, formamos parte de una comunidad jurídica cada vez más común, pero yo creo que el profesor Casal acentúa estos rasgos. Para muchos de nosotros, el profesor Casal es un discípulo del profesor Rubio Llorente y además hizo la tesis con el profesor Rubio Llorente, lo cual tiene la garantía de haber hecho una obra con rigor y también de haber sufrido el proceso al que sometía el profesor Rubio Llorente a todos sus doctorandos, no especialmente sencillo. Es un hombre que ha publicado en las mejores colecciones, en las colecciones españolas, que ha hecho una tesis en Madrid y que después ha ampliado en la Humboldt, en la Konrad Adenauer y en el Max Planck de Heidelberg. Es también un discípulo de Sommermann y de Bondandí. Por lo tanto, no les exagero mucho si les digo que nosotros le consideramos, junto a muchos de los que están ustedes aquí, tengo el placer de que me estén escuchando, pues uno de los constitucionalistas de referencia de Latinoamérica y de nuestra comunidad. Y lo digo sinceramente, no solo con amistad, sino creo que con plena justicia, y que aquí hablo un poco por la comunidad de juristas españoles. Tampoco les voy a hablar sobre el carácter y el estilo jurídico del profesor Jesús María Casal, que a mí me parece especialmente importante por su capacidad de análisis jurídico constitucional, por su capacidad de sistematizar culturas ajenas, por su empatía intelectual hacia posiciones distintas, por su equilibrio, su moderación en la opinión. Yo algunas veces he pensado que Jesús María Casal no es muchas cosas. Utilizo frases de Canetti que a mí me gustan. Decía Canetti, hay juristas o hay personas, decía, que son como un periódico, saben de todo, lo que saben cambia cada día. Yo creo que esto no es el profesor Jesús María Casal. Decía Canetti también que era difícil no suscitar un problema cuando se está en condiciones de resolverlo. Y esto tampoco lo hace Jesús María Casal en su obra. Y por último, decía Canetti que hay personas que no dicen nada, pero ¿cómo se explican? Bueno, esto tampoco es la obra de Jesús María Casal. Yo creo que Jesús María Casal ha hecho una cosa muy italiana, curiosamente, que decía Gémulo, ¿no? Lo de, es un estudioso que hace sus libros que son conocidos en España sobre la justicia constitucional, la historia constitucional, los derechos fundamentales. Es un profesor, yo siempre lo asocio a la imagen de dar clases en nuestro máster en la Universidad de Salamanca, en Sevilla, en Madrid, en Cádiz, y es un constitucionalista práctico en una situación dificilísima como la que se encuentra Venezuela, y no tengo que explicarles más, desde el punto de vista de un jurista y de un jurista constitucional. Por eso yo sospecho que al final el profesor Casal es un buen discípulo del profesor Rubio y que siempre ha entendido el derecho constitucional con el título de aquella recopilación de artículos que conocen ustedes del profesor Rubio Llorente, que hablaba de la forma del poder. Es decir, yo creo que Jesús María Casal siempre ha entendido que la asignatura de constitucional limita al poder y que configura un poder verdaderamente democrático a través del derecho y solo gracias al derecho. Y ahí me parece. Y eso me parece que es lo que ha hecho en esta obra. Una obra que a mí me parece muy importante. Primero, por el coraje de abordar la teoría general. Él dice las condiciones que deben ser cumplidas para imponer restricciones a los derechos fundamentales. Por la capacidad de sintetizar, digamos, una obra variadísima y de traducir otra doctrina. Yo les decía, bueno, parece italiano. Yo creo que parece italiano porque ha hecho lo que decía Gémulo, estudiar, pensar y tener ideas. A mí me da que en un tema que es especialmente complejo. Es decir, es una especie de buen timonel, capaz de navegar en un mare magnum de sutiles distinciones alemanas. Es un observador implacable, si se fijan en el libro, de la dinámica que existe en Alemania entre la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y eso es una de las grandes aportaciones, yo creo, del libro. Otro autor alemán decía, hablando de otra cosa, que hay palabras que esperan un traductor como una partera, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ha hecho, y sin avergonzarse en absoluto, yo creo que conecta con lo más importante de su intención, el profesor Casal, es sin sistematizar y traducir al español. Y cuando digo traducir, no quiero decir evidentemente lingüísticamente, sino traducir desde un planteamiento cultural y jurídico de un mundo, de una parte de una nación a otra, poner en español la teoría general de los derechos fundamentales alemana.
Y la teoría general de los derechos fundamentales alemana es en gran parte la teoría general de los derechos fundamentales de la posguerra en Europa y la teoría general de los derechos fundamentales que manejamos nosotros, que manejan ustedes, que manejan los colombianos y que manejan no todos, pero una gran parte del mundo latinoamericano. Eso era muy importante, yo creo que es muy importante. Yo creo que, sinceramente, no conozco una obra mejor para recomendar a cualquier estudioso que la suya, desde este punto de vista. Es perfectamente equiparable a obras como El principio de proporcionalidad de Jesús María Casal, que hizo, perdón, El principio de proporcionalidad de Carlos Bernal, que hizo la tesis en Salamanca con nosotros. Es una obra de este estilo, es decir, es una obra que nos traduce, y nos traduce un momento importantísimo, yo creo. Que además también va más allá, es decir, yo no creo que sea la traducción de la doctrina de los derechos fundamentales que crea el Tribunal Constitucional alemán en la posguerra y que reelabora la teoría normativa de Alexis y su escuela. Creo que Jesús María Casal va un poco más allá, que comparte los presupuestos básicos que has puesto muy bien el profesor Ayala, que me ha precedido en parte, pero que matiza y que navega incluso por aquellos senderos que ya están agotados, como el contenido esencial del derecho fundamental, o como y se acerca a los planteamientos críticos para defender sus posiciones. Eso yo creo que es muy importante. Y yo creo que es muy importante la teoría general alemana porque uno, cuando reflexiona sobre ella, se da cuenta de que hay ciertos paralelismos. Es decir, a mí me gusta llamarlo como el libro de Tony Jung, posguerra, porque es una doctrina muy europea y es una doctrina que tiene su sentido después de la Segunda Guerra Mundial. Yo comparto con Tony Jung la idea de que en Europa hemos vivido la posguerra prácticamente desde el 45 hasta el 89 y que ese ha sido nuestro mundo cultural y que no se entiende la elaboración que hace el jurídico, lo saben ustedes mejor que yo probablemente, que no se entiende la elaboración que hace el Tribunal Constitucional sobre los derechos fundamentales si no se entiende que es una doctrina pensada en los errores de Weimar, en los defectos de Weimar, en la falta de protección de los derechos fundamentales de Weimar, en el horror del mundo que acababan de superar, del mundo del totalitarismo nazi, y en la contraimagen del mundo comunismo y de la dictadura comunista que tenían enfrente. Y eso es lo que permite que a través de un sutil juego intelectual, un tribunal constitucional con mucha autoritas, pero en un pueblo alemán, en Karlsruhe, construya toda una teoría que termina, digamos, siendo el eje central del derecho constitucional europeo. Es decir, una teoría que parte de la idea que tenía la Constitución alemana, es decir, ¿qué había que hacer? Y que yo creo que es trasladable a determinadas situaciones, es decir, ¿qué había que hacer? Buscar pluralismo. Buscar sociedades abiertas al conflicto de verdad. Y por eso la participación política, la opinión pública, la libertad de empresa eran los derechos fundamentales sobre los que se construye la Constitución alemana, de la Ley Fundamental de Bonn en aquel momento y la teoría de los derechos constitucionales del Tribunal Constitucional. ¿Y qué tenía en mente el constitucionalista alemán, cuando el jurista alemán, cuando apoya esta creación del Tribunal Constitucional? Pues tenía en mente la mala conciencia alemana, tenía enfrente un sistema totalitario y tenía enfrente las debilidades de un sistema democrático que había perecido. Y por lo tanto tenía la idea de que la Constitución, antes que nada, debía de ser un reflejo de los valores y antes que nada los valores debían de ser el reflejo, tener un contenido moral y ese contenido moral debía de ser una cultura política distinta. La idea de que la Constitución tenía que implantar en el pueblo alemán una cultura política y la idea de que en todo caso debía de salvaguardar esa cultura política en la sociedad, yo creo que es lo que hace entender los derechos fundamentales y que lo que resulta hoy en día, más allá de los tecnicismos y de la construcción técnica, que es muy interesante para nosotros, lo más digno, digamos, de aquel momento y lo más rescatable de aquel momento. Y lo hace en torno a elementos como la dignidad humana y entendida como la entiende la dignidad humana, como derecho fundamental, abierto, como el mínimo de reconocibilidad entre sujetos, etcétera, es decir, con una construcción que permite un enorme campo al Tribunal Constitucional y que lo está permitiendo hasta ahora en el tema prestacional. Y construye una teoría del libre desarrollo de la personalidad que abre absolutamente toda la evolución de los derechos fundamentales. Con esos dos pilares, un pilar infranqueable, no ponderable, en la dignidad humana, y con otro pilar como el elemento objetivo de los derechos fundamentales, el tercer paso es la construcción del elemento de los derechos fundamentales como elementos objetivos del
ordenamiento, la constitucionalización del ordenamiento. Y el escapar de la idea de que los derechos fundamentales como orden objetivo de valores, que es por donde empezaron la crítica de Forster de aquí y de Smith venía bien, digamos, y la aportación de Hesse de las nuevas funciones de los derechos fundamentales, con todo lo de los problemas que trae la función de protección, que cuenta muy bien el profesor Jesús María Casal en su libro, las nuevas funciones de organización, de procedimiento, el problema de la irradiación de los derechos fundamentales hacia la sociedad y el problema de la ponderación y la proporcionalidad como el último paso dentro de toda esta concepción general. Es decir, hay una creación doctrinal entera que realiza la jurisprudencia. Es curioso, se supera el positivismo a través de instrumentos positivistas. Hay una concepción casi, estoy diciéndolo un poco, en fin, no muy rigurosamente, pero quiere decir, hay un sentido casi naturalista de los derechos fundamentales construido a través de técnicas exquisitamente positivistas para superar una constitución tan positivista como la de Weimar. Y ahí es donde tiene un poco de sentido el principio de proporcionalidad como técnica, digamos, clave en la dogmática de los derechos de la posguerra. Y es ahí por donde nos va llevando el profesor Casal, por todos los pasos de la limitación de unos derechos entendidos previamente como los había aceptado la doctrina alemana, la jurisprudencia alemana, y después Alexis había formalizado en la teoría normativa de los derechos fundamentales. Yo creo que esto respondía a una intención concreta, a un momento concreto, es decir, a una situación concreta. Respondía además a una doble desconfianza, casi triple, yo diría, a una desconfianza hacia los jueces ordinarios, a una desconfianza hacia los poderes públicos, sobre todo el Parlamento, y a una desconfianza casi hacia la sociedad alemana, a la que había que, digamos, volver culturalmente democrática. No es raro que ahora, que todavía haya libros en el 80 que cuando cuentan la historia del Tribunal Constitucional alemán lo titulen Los guardianes de la democracia en Alemania. Pero bueno, lo que va pasando, y esto lo cuenta también, yo creo muy bien, el profesor José María Casal en el libro, a través de las críticas al principio de proporcionalidad clásico, no voy a entrar en la estructura, etcétera, pero a través de esas críticas, lo que yo creo que está pasando en Europa, en Alemania y en otros países, en nuestra comunidad jurídica, yo creo, es que se está viendo, bueno, que hay una cierta crisis de esta concepción de los derechos fundamentales. Yo sé que el profesor José María Casal no estaría muy de acuerdo, pero que hay una cierta crisis. Y hay una cierta crisis, pues porque los derechos fundamentales han calado en el Poder Judicial y en los ciudadanos, porque la labor del tribunal ha impregnado los poderes públicos y, bueno, porque todo el ordenamiento está constitucionalizado, si quieren ustedes. Porque hay nuevos problemas, sociedades no homogéneas, seguridad pública, terrorismo, globalización, también la internacionalización y la Unión. Yo creo que nosotros no tenemos en España o en la Unión, en los países que forman la Unión Europea, ustedes tienen una garantía jurisdiccional multinivel de los derechos fundamentales. Nosotros tenemos un proceso de integración jurídica y política tendencialmente distinto a lo que sucede en Latinoamérica, pero muy importante y que tiene aún más consecuencias para el ordenamiento constitucional. Y por lo tanto, pues bueno, el Tribunal Constitucional, que era el protagonista de esta construcción doctrinal, ya no es el rey Midas, ya no todo lo que toca se convierte en derechos fundamentales, al hijo único le ha salido un hermanito, un par de ellos, en el sistema europeo, y por otra parte también el principio de proporcionalidad empieza a someterse a críticas que ya no son las de Beckenferde y el huevo jurídico y la sobreconstitucionalización del ordenamiento, etcétera, sino que son críticas, yo creo, más apuntadas, Sly, Holman Rhein, Papir, que el propio Casal apunta muy bien cuando habla de las teorías constructivistas, pero también cuando habla de las teorías del contenido mínimo o contenido reducido de los derechos fundamentales. Es decir, la idea de que el principio de proporcionalidad lleva a una peligrosa constitucionalidad, a una peligrosa jurisdiccionalización, a que tenemos un problema estructural con los tribunales constitucionales en Europa, que lo tienen muchos países latinoamericanos, la vía del recurso de amparo que llamamos nosotros, la vía de la queja constitucional se ha saturado y por lo tanto hemos tenido que prescindir prácticamente de esa defensa última de los derechos fundamentales a través de los tribunales constitucionales, y entonces se empieza, digamos, a plantear que los derechos fundamentales pueden entenderse de otra manera, no prima facie muy amplios, luego chocan, se pondera y se decide, sino que pueden entenderse como núcleos pequeños, núcleos más reducidos. Los derechos fundamentales son situaciones jurídicas, pocas pero muy importantes, que no se restringen, sino que se delimitan vía interpretativa.
No hay choque de derechos, sino que lo que tenemos es un problema de interpretación. Yo creo que lo cuenta muy bien, además en las últimas versiones, el profesor Casal, no voy a entrar en ello, pero yo creo que la crítica y la ponderación no solo es eso, sino que es mucho más importante, al principio de proporcionalidad, quiero decir, también. Es decir, bueno, hay que ver que si todos los derechos son principios, hay que ver cuándo son principios y cuándo son reglas, habría que ver por qué decimos que todos los principios son mandatos de optimización, habría que ver si la ponderación a veces no se utiliza como el silogismo del siglo XIX, es decir, para justificar retóricamente una operación que previamente es interpretativa o que previamente es decisoria, es decir, hasta qué punto nos permite la proporcionalidad realmente controlar, que es la finalidad, la labor que realiza el Tribunal Constitucional. En todo caso, yo creo que, como muy bien dice el profesor Casal, es lo que tenemos, es la manera que seguimos teniendo de limitar al tribunal y es lo que tenemos también para organizar los derechos fundamentales en ese problema. Sobre el fondo del asunto, y con esto termino, perdonen ustedes si me he extendido un poco más, yo creo que, como siempre, hay un verdadero balance indistinto. En estos temas yo creo que lo que yo intuyo del libro del profesor Casal es que hay una relación entre tres cosas: la teoría de la Constitución, la teoría de los derechos fundamentales y la teoría de la justicia constitucional. Yo quizás soy más de la teoría de la justicia constitucional. El concepto de Constitución ha oscilado en nuestro pensamiento jurídico europeo y latinoamericano entre la Constitución marco y la Constitución como orden fundamental. El concepto de derechos fundamentales ha oscilado siempre entre los derechos como triunfos, derechos subjetivos, y los derechos como mandatos de optimización, como principios, valores. Nuestra justicia constitucional, nuestros tribunales han sido entendidos o como legislador negativo o como copartícipe del desarrollo constitucional. En ese balancing, digamos, por hacer una broma, de las dos posturas, todas matizadas, es en lo que nos movemos. ¿Qué pasa hoy en día? Y quizá esto sería una de las cosas que yo apuntaría al profesor Casal, pues que muchas veces los tribunales constitucionales, que se encuentran ante una crisis de la teoría de la Constitución, ante una crisis de los derechos, del concepto de derechos fundamentales, la Constitución es difícil entenderla hoy como orden fundamental de la comunidad, la justicia constitucional es distinto, están recurriendo al principio de proporcionalidad que también explica el profesor Casal de manera tramposa. Puesto que ya no tienen la autoridad que tenían, puesto que la sociedad ya no tiene esos valores, lo que están haciendo, como decía el profesor Canotillo, es recurrir al tacitismo jurisprudencial. No cogen una ley, ven la restricción y deciden entre dos derechos fundamentales si prima la libertad de expresión o el honor, sino que simplemente terminan diciendo la sentencia del crucifijo en Baviera: bueno, si el símbolo religioso es pequeñito, bueno, si en este caso solo hay 3 católicos, bueno, si tienen permiso del padre, entonces sí es proporcional. Es decir, la utilización del principio de proporcionalidad como instrumento para no ponderar, para no decidir en los valores. Eso es, junto con, yo creo, un excesivo precedentismo jurisprudencial que se ve en todos los tribunales constitucionales, realmente en lo que ha quedado hoy esa crítica al positivismo jurisprudencial que se dijo tanto. En definitiva, yo no sé si tenemos, curiosamente yo en España, que tenemos una crisis con el COVID muy importante, como la tienen ustedes, y que tenemos también una crisis política de otro estilo, afortunadamente de otro nivel, pero cuando el problema catalán, etcétera, yo veía que los jóvenes constitucionalistas españoles simplemente identificaban el derecho constitucional con los derechos fundamentales y los derechos fundamentales con la jurisprudencia internacional. Incluso hace unos días tuve una discusión ahora a través de aquí, con un muy conocido filósofo del derecho español, donde decía: menos mal que hay jurisdicciones internacionales porque la independencia de los jueces españoles. Bueno, yo no sé si los derechos fundamentales, si el derecho constitucional se tiene que limitar a los derechos fundamentales solo. Yo pienso que el derecho constitucional tiene dos vertientes: la de los derechos fundamentales, la garantía, la del límite al poder, y la del principio democrático, la de la limitación al poder democrático y la construcción de un poder democrático a través de límites y procedimientos realmente democráticos, la de la democracia como contrapoder. Y bueno, pues en esa teoría de la democracia que está por construir o que hay que optar entre ellas, yo creo que lo que no podemos perder es el sutilísimo hilo entre derechos fundamentales y la democracia entendida como libertad también. A ese hilo es a lo que contribuye sin duda, me parece a mí muy bien y mucho, el libro de Jesús María Casal, que yo creo que es una lección, y termino, de aquello que decía también Canotillo, es decir, que sin ideas no hay derecho constitucional, y yo creo que sin juristas como el profesor Casal, pues tampoco, probablemente. Muchas gracias. No le oigo, perdone. Muchísimas gracias al doctor Augusto Martínez. Sí, ya le oigo. Gracias. Muchísimas gracias al profesor
Augusto Martín de la Vega. Damos ahora el derecho de palabra a nuestro colega académico, doctor Jesús María Casal, autor de la obra Los Derechos Fundamentales y sus Restricciones, Constitucionalismo Comparado y Jurisprudencia Interamericana. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Realmente para mí este es un acto de gran significación. Quiero expresar el agradecimiento en primer lugar a nuestro presidente, el doctor Humberto Romero Muzzi, por sus generosas palabras en la presentación y también por su disposición para organizar este acto. Y extiendo este agradecimiento a todos los integrantes de la directiva de la Academia y a todo el equipo de la Academia que hace posible esta actividad. Por supuesto también a los colegas juristas que han realizado pues comentarios tan generosos igualmente sobre el libro, los profesores Carlos Ayala Corao, Augusto Martín de la Vega. Igualmente debo agradecer al programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, porque apoyaron la investigación en su desarrollo, estimulando que la llevara adelante y luego también la publicación del libro. Y este agradecimiento debo dirigirlo a la doctora María Cristina Fuchs. Un saludo a todos los participantes. Bueno, realmente ya creo que se ha dicho lo suficiente sobre el libro y más allá incluso de lo que el libro como tal plantea, o sea que me quedaría poco por decir, pero solamente para complementar, ¿no? En relación con algunos de los planteamientos que se han reflejado ya. Efectivamente hay un esfuerzo, en primer lugar, del libro de articular todas las fuentes internacionales sobre los derechos también con las fuentes constitucionales, sin confundirlas, pero sí destacando ese proceso de confluencia y de mutuo enriquecimiento, porque realmente es mucho lo que podemos ganar con una perspectiva abierta que tenga en cuenta el diálogo jurisdiccional, las interacciones entre el orden constitucional, el orden internacional, este tema del diálogo jurisdiccional que lo ha trabajado el doctor Carlos Ayala, esa perspectiva del constitucionalismo multinivel. Trata el libro pues de sacar todos los frutos posibles de un enfoque así, y también tiene un poco el libro de lo que se está denominando el derecho constitucional transnacional o el discurso constitucional transnacional, es decir, cómo hay una serie de categorías que no se limitan a un determinado ordenamiento constitucional, sino que son categorías propias del Estado constitucional y democrático de derecho, y si alguna categoría es central allí es precisamente la de los derechos fundamentales, porque en los últimos años han estado en el centro de un debate que se coloca un poco por encima de los detalles regulativos de un determinado ordenamiento y que trata de fijar parámetros, estándares para el análisis en una perspectiva que también es comparativa, ¿no? Y entonces ahí, para mencionar solo algunas obras, es muy famosa la obra de Alexi, pero también los trabajos de Ferrajoli, Carbonell, Toller, Clérico, García Amado, Prieto Sanchís, Guastini, Barak, Bernal, entre otros, dan cuenta de esa discusión transconstitucional desde la teoría de los derechos a la que se ha hecho referencia. Y claro, realmente, aunque en el fondo esto terminó convirtiéndose en una teoría de los derechos, el núcleo, la preocupación central que llevó adelante la investigación es el tema de las limitaciones o restricciones. Porque a veces no nos percatamos que lo que los derechos sean efectivamente depende mucho de las condiciones bajo las cuales puedan ser limitados o restringidos. Este es un tema crucial para los derechos, porque hay algunos derechos absolutos, pero muchos no lo son. Y en relación con esos derechos que no lo son, normalmente hay limitaciones. Y luego en la práctica disfrutamos esos derechos con sus restricciones. Entonces hay que hacer un análisis severo sobre esas restricciones para que no se nos escapen por allí los propios derechos. Y precisamente la doctrina, la jurisprudencia alemana es un ejemplo, es una referencia para evitar caer en la tentación fácil de aceptar cualquier limitación o restricción, que siempre respecto de ella el Estado va a poder invocar argumentos de interés público. Por eso en el libro se desarrolla el esquema de análisis de la licitud de las restricciones de derechos fundamentales a partir de los aportes de la doctrina y jurisprudencia alemanas,
porque allí se han ido forjando criterios rigurosos en el respectivo examen de validez, cuyo trasfondo histórico, ya nos lo recordaba el profesor Augusto Martín de la Vega, fue principalmente la voluntad de superar los llamados errores de Weimar y de dejar absolutamente atrás lo que representó el nacionalsocialismo. En respuesta a aquellas debilidades y a esas atrocidades, se ha hilado fino para evitar cualquier injerencia excesiva del poder público en la libertad del ser humano. Esta elevación del espíritu sobre las ruinas de la posguerra es un triunfo de la civilidad sobre la barbarie que constituye un patrimonio de la humanidad y no de una nacionalidad específica. Ahora quisiera, en pocos minutos, pues, mencionar solo 6 de los aspectos que se tratan en el libro. El primero es la distinción entre reglas y principios en materia de derechos fundamentales. Aquí la obra fundamental de referencia es la de Robert Alexy, porque pues, es un libro extraordinario, un libro que fue muy bien traducido al español por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ha tenido gran difusión, y Alexy adaptó esa distinción entre reglas y principios que ya se manejaba en la teoría de las normas a los derechos fundamentales. De entrada, la forma como Alexy adaptó esa clasificación generó ciertas reservas en la doctrina alemana. Es decir, la recepción de Alexy ha sido mucho mayor en Iberoamérica a lo que ha sido incluso en Alemania, porque en Alemania hay una doctrina muy densa previa al trabajo de Alexy y que viene apoyada sobre todo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, que el propio Robert Alexy en su libro reconoce que él simplemente lo que quiere es buscar una explicación dogmática para esa jurisprudencia, es decir, que él no pretende hacer una doctrina en el nivel más elevado de abstracción, sino él quiere buscar una explicación adecuada con las categorías constitucionales y también algunas de filosofía del derecho sobre esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal. Y es lamentable que a veces se haya perdido de vista ese aspecto, de que en realidad sin Tribunal Constitucional Federal no tendríamos esta teoría que tenemos de los derechos fundamentales con todo el impacto que ha tenido en Europa y también en el sistema interamericano de derechos humanos. Esta distinción entre reglas y principios, bueno, está en medio de un gran debate, y hay filósofos como Habermas que ha objetado la teoría de Alexy, pero luego hay autores como Ferrajoli que entonces consideran que realmente esa calificación de los derechos como principios de optimización conduce a serios riesgos para las libertades, porque como diría Habermas, pues ya entonces no hay un cortafuego, los derechos ya no son una roca dura, una barrera clara, sino que se admiten, digamos, muchas ponderaciones y la realización gradual de los derechos según los bienes que puedan estar en colisión o según las propias circunstancias fácticas. Entonces Ferrajoli dice, no, vamos a un sistema de puras reglas, de normas que apliquemos bajo la clásica subsunción. Y frente a ello, otras escuelas que en la línea del neoconstitucionalismo más bien dicen, no, seamos sinceros, aquí lo que hay son puros principios, porque incluso lo que parecieran ser reglas, normas muy estrictas, al final también van a ser ponderadas y al final tenemos que reconocer que lo que hay son principios. Sin poder entrar ahora en detalles, estimo por un lado que las reglas no deben ser tan blandas o elásticas como pudiera deducirse de ciertas vertientes de la teoría de los principios y por otro lado, que no todos los bienes jurídicos constitucionales pueden ser tratados igualmente como principios. En particular, los derechos fundamentales y su resistencia a la intervención deben conservar una fuerza normativa especial. Ámbito protegido e intervención en el derecho fundamental. Aquí compiten nuevamente algunas teorías y las que un poco van en línea crítica con las posturas más generalizadas, con la postura de Alexy, con la postura de muchos tribunales internacionales constitucionales que a veces van en la línea más de una interpretación amplia del ámbito protegido. Las posturas críticas tratan de encarar los problemas que puede generar un uso sobredimensionado de la proporcionalidad y de la ponderación. Entonces, para evitar que todo desemboque en colisiones constitucionales, en ponderaciones que pueden dar lugar a que se introduzcan criterios muy subjetivos, para evitar eso, entonces interpretemos primero bien los derechos de manera rigurosa, de manera estricta o incluso de manera estrecha. El gran problema es que estas teorías, aunque hay algunos elementos atendibles, ¿no? Por ejemplo, puede aceptarse una cláusula de violencia, es decir, no puede aceptarse como ejercicio del derecho lo que es ejercicio directo de la violencia,
Pero más allá de esto, otros criterios terminan siendo exclusiones a priori de algunas manifestaciones de posibles libertades que también implican ponderaciones, pero son ponderaciones hechas de manera opaca y con lo cual terminan entonces incurriendo, pero incluso con mayores daños para los derechos, en aquello que querían evitar. Es decir, terminan teniendo una fragilidad argumentativa y de racionalidad mayor a la que se quería superar. Me inclino por una interpretación amplia del ámbito protegido sin abandonar el rigor hermenéutico y evitando exclusiones valorativas a priori. Lo que parece socialmente dañino puede ser la manifestación legítima de acción, puede ser la manifestación legítima de algún derecho fundamental, y solo después de un examen completo de licitud sabremos si aquello merece una protección definitiva. La proporcionalidad y la ponderación. Bueno, la proporcionalidad hoy en día es tan importante como cuestionada. Tal vez precisamente por eso. Yo creo que también aquí influye que le pedimos demasiado a la proporcionalidad, porque muchos de los críticos de la proporcionalidad dicen, bueno, pero es que la proporcionalidad no resuelve por sí misma, la ponderación nos da el método, nos da la idea de prohibición de exceso, pero no nos dice cómo determinamos qué vale más. Al colocar en la balanza los bienes o derechos enfrentados, la propia proporcionalidad no nos dice cómo decidir qué vale más. Claro, pero es que es como un poco iluso pretender que la proporcionalidad nos resuelva todo. Si sabemos que en materia jurídica, vamos paso a paso y la proporcionalidad nos ayuda, nos da un tramo. Pero luego hay otros elementos de argumentación racional, de la fórmula del peso, de introducir la mayor racionalidad y también la argumentación y la transparencia de la argumentación como elementos que permitan un control sobre aquello que se decide aplicando la proporcionalidad. Pero pues ciertamente hay un gran debate, siendo este un principio hoy clave, como ya se ha dicho antes en las otras exposiciones en materia constitucional internacional. Hoy lo vemos con el tema de la pandemia, es un principio que está allí, que lo invoca la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recuerdan a los países tener en cuenta la proporcionalidad, la jurisprudencia constitucional en Ecuador, El Salvador, que han dictado sentencias muy importantes frente a medidas referidas al control de propagación de la pandemia, pues han acudido a la proporcionalidad. Aquí en Alemania es algo ya casi de todos los días. Interesantísimo, ¿no? Casi de todos los días se están dictando decisiones contra medidas adoptadas para controlar la propagación basadas en la proporcionalidad. Pero ahí está ese debate porque se han expresado temores sobre los peligros de subjetivismo o irracionalidad que la ponderación llevaría consigo, que estarían siendo potenciados por la multiplicación artificial de colisiones. Y nuevamente, entonces, frente a ello, se quiere volver a un esquema supuestamente clásico del silogismo jurídico, de ir a la subsumpción, como propone Ferrajoli, entre otros, pero al final termina sucediendo que es inevitable pasar por la ponderación. Entonces, al final el tema es, ¿dónde la colocas? ¿La colocas donde parece que le corresponde estar y que va a haber un control, una transparencia, o queda más bien solapada bajo otras consideraciones valorativas subjetivas, y entonces es mucho más riesgoso para la vigencia de los derechos? Sí, no obstante, hay que atender a estas críticas, ¿no? Y hay que ver cómo tampoco no se abusa de la ponderación, no se va a la ligera, no debe irse a la ligera a la ponderación y a ese último escalón de la proporcionalidad. Muchas cosas se pueden resolver al analizar la finalidad de la restricción, o incluso antes en el plano de los requisitos formales, otros en el nivel de la adecuación o idoneidad, otros en la necesidad. Y cuando se va a la proporcionalidad, pues también ser muy cauteloso con el elemento valorativo. En el libro se procura subrayar, después de constatar que incluso la ponderación desemboca en subsucción, que los intentos de huida de la ponderación se encuentran con ella inevitablemente, aunque a veces fuera de su lugar específico, oculta o solapada bajo otras construcciones. Es cierto, sin embargo, que hay que hacer esfuerzos para una mayor racionalización y transparencia en su aplicación y para evitar excesos en su invocación. Colisiones entre derechos, bueno, es la continuación del mismo problema, ¿no? de las mismas discusiones. O sea, los críticos dicen, bueno, hemos caído en un panconstitucionalismo, ¿no? Todo es ahora constitución, todos son derechos constitucionales, todo es choque entre derechos. Hay una realidad de que se ha expandido mucho, es cierto, las colisiones, y los tribunales están jugando un papel importante en la articulación. Esto a veces tiene consecuencias sobre la propia distribución del poder público, tiene a veces consecuencias sobre la dinámica institucional y democrática, pero muchas de estas colisiones son inevitables. Al hilo de lo antes expuesto, se ha despertado una discusión entre dos corrientes
que han sido denominadas conflictivistas y anticonflictivistas. En el libro pues se resumen estas posiciones. Emitimos una serie de reservas respecto de la tesis anticonflictivista, sin perjuicio de que consideramos también que hay que atender a esas observaciones de que muchas veces tenemos que analizar primero el ámbito protegido del derecho, es verdad, pero no podemos ir a interpretaciones restrictivas, ni mucho menos estrechas. Entonces, sí, a una interpretación que puede tomar en cuenta elementos históricos, pero preservando el principio fundamental de respeto al derecho fundamental. Si bien las observaciones de los autores que se definen como anticonflictivistas son atendibles y seguramente han de conducir al replanteamiento de algunos temas, son serios los riesgos de asumir de manera general una visión comunitarista o coherentista que, invocando la armonía intrínseca o necesaria del orden jurídico o de la vida en comunidad, reste fuerza a la garantía jurídica de los derechos y libertades. En el punto de llegada del análisis yo fundamental puede haber muchas coincidencias entre las dos posiciones, pero las diferencias metodológicas son importantes. Limitación de derechos humanos en la jurisprudencia interamericana. Ya lo explicó muy bien el doctor Carlos Ayala. Y realmente aquí sí hubo un gran esfuerzo detrás de este capítulo del libro, porque es una jurisprudencia de una gran abundancia, de una gran riqueza, el conjunto de la jurisprudencia con muchos matices, y es realmente apasionante, ¿no? Seguir esta jurisprudencia. Se consideran las categorías y el método empleado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la evaluación de la licitud de las restricciones a los derechos, que son en esencia coincidentes con los de la teoría general. Se observa la tendencia a una interpretación evolutiva y a veces expansiva y también intercultural del ámbito protegido por los derechos humanos. Se constata la relevancia que ha ido adquiriendo la proporcionalidad presente desde sus inicios en la jurisprudencia de la Corte. Se analizan asimismo los parámetros sentados en relación con la carga de la argumentación o de la prueba en esta materia, y se identifican algunas dificultades en la definición y aplicación de los estándares de control. Un tema allí que se asoma, planteamos pues algunas reservas sobre el manejo que se ha hecho de los estándares de control, de escrutinio. Es un tema que puede afinarse, puede mejorarse, y se reflejan los principios de interpretación. Y aquí una mención que no puedo dejar de hacer. En la primera etapa de esta valiosa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos jugó un rol sobresaliente el doctor Pedro Niken, quien fuera miembro distinguido de esta corporación. Esas primeras sentencias fueron fundacionales y de un alcance trascendental para el desarrollo posterior de la jurisprudencia de la Corte en este tema. Restricción de derechos y democracia. Y aquí voy un poco a lo que comentaba el doctor Carlos Ayala sobre el test. Efectivamente, ese test es una de las preocupaciones del trabajo, y desde algunos trabajos previos sobre el tema había tratado de hacer énfasis en el test de la sociedad democrática, porque es un concepto que está en todos los instrumentos internacionales y que en el libro se explica cómo se gestó ese concepto. Hay algo muy interesante allí de la confrontación de la idea de la sociedad democrática con la sociedad autoritaria. La idea del orden público, la seguridad pública, se decía, no es la misma en una sociedad democrática que en una sociedad autoritaria. Las restricciones hay que verlas bajo el prisma de la sociedad democrática. Entonces eso ha tenido desarrollos jurisprudenciales muy importantes. Esto no quiere decir que sea un criterio autónomo separado, sino que al ver la finalidad, al ver la proporcionalidad, es decir, la legalidad, al ver los distintos elementos, hay un prisma de sociedad democrática que ilumina el análisis y que ayuda a resolver las colisiones. Aquí pues hay contribuciones también importantes de miembros de la academia sobre el tema de la libertad de expresión, el doctor Héctor Faúndez Ledesma, el profesor Aramburgo Carías, y yo he tratado de ese tema de la sociedad democrática analizarlo en la jurisprudencia general de la Corte y también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también en la jurisprudencia constitucional, y allí se ve cómo la sociedad democrática impacta no solo sobre el ámbito de la autonomía política, digamos, derechos de participación política, derecho de manifestación, libertad de expresión, sino también en los ámbitos de autonomía privada, derecho a la vida privada y familiar, el reconocimiento por la Corte Interamericana del derecho a la identidad, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán sobre cómo al proteger el secreto de las comunicaciones privadas también se protege la democracia, porque un ciudadano que se siente vulnerable en la esfera privada no va a tener el arrojo suficiente para asumir compromisos democráticos. Entonces esa ligazón entre los dos aspectos se pone un énfasis especial. Y pues quisiera concluir estos comentarios compartiendo algunas reflexiones sobre la situación venezolana en materia de derechos fundamentales. La experiencia institucional venezolana de estos años, marcada por el protagonismo autoritario de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ilustra los efectos perniciosos a los que puede conducir un relajamiento de los postulados medulares de la teoría de los derechos fundamentales.
En varias de sus sentencias, la Sala Constitucional ha convertido a los derechos fundamentales, sobre todo en su dimensión de libertad, en un punto de vista más que compite en desventaja con intereses colectivos o con parámetros metaconstitucionales que dominan la interpretación jurídica y la ponderación. La crítica a esta postura está vertida en varias páginas del libro. Sabemos que detrás de estos desafueros argumentativos hay intereses subalternos de distinta procedencia, pero hay que salir también al paso de las desviaciones conceptuales, que no están presentes solamente en sentencias de esa sala. Es preciso asumir los nuevos desafíos que plantea la diversificación o la multidimensionalidad de los derechos fundamentales, pero sin comprometer las conquistas logradas frente a los posibles abusos del poder público. Los derechos fundamentales, tanto los de defensa como los de actuación, prestación o participación, resultan desfigurados cuando el examen de licitud de las restricciones pierde consistencia. Por otra parte, no es posible garantizar los derechos fundamentales cuando no hay independencia judicial. Esta es una consideración del contexto que debemos enfatizar. El Estado democrático de derecho ha sido liquidado en Venezuela y los derechos humanos han sido y están siendo vulnerados masivos sistemáticamente en ámbitos diversos. Esta ausencia del juez independiente, del juez a secas, es un fenómeno desconcertante y demoledor para el jurista y para la ciudadanía democrática. También nosotros debemos superar esta experiencia de devastación institucional y social mediante un Estado de derecho sólido y una garantía jurídica plena de los derechos fundamentales, sustentada en el reconocimiento y protección de la dignidad humana. Esta Academia de Ciencias Políticas y Sociales, como institución, con actuación destacada de sus miembros, está comprometida con la recuperación democrática del país. Este libro pretende ser también una contribución a los retos que debemos asumir con firmeza. La proporcionalidad y otros de los temas tratados se vinculan con lo que se ha denominado una cultura de la justificación e incluso un derecho a la justificación. El Estado tiene que justificar cada injerencia en los derechos de la persona y si no logra hacerlo, corre con los riesgos de la anulación de sus actos, sin perjuicio de las responsabilidades aplicables. Impulsemos esta cultura de la justificación como parte de ese Estado de Derecho que tendrá una mirada abierta a la realidad, pero no estará dispuesto a transigir con intereses políticos de uno u otro signo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jesús María Casal. Para cerrar este evento, damos la palabra al presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, doctor Humberto Romero Musi. Quería expresar mi complacencia por la presentación del libro del profesor Jesús María Casal y aprovechar la oportunidad para ratificar el compromiso de la corporación con la restitución del orden democrático en Venezuela. Con el esfuerzo de todos podemos colocar los cimientos del Estado de Derecho y de la democracia con plena garantía de los derechos humanos. Un agradecimiento muy especial a todos los asistentes y por supuesto a los expositores y al autor de este valiosísimo libro. Muy buenas tardes para todos y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Damos terminado el acto. Gracias.